Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441. Saludos usuarios y usuarias de Coquibacoa Televisión, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa En el Medio. Hoy tendremos un programa muy especial. Tenemos el honor de contar con nosotros acá con el cronista de la ciudad de Maracaibo, Idelfonso Finol, recién nombrado por el Consejo Municipal de Maracaibo. Bienvenido. Hola, bien. Idelfonso, antes de conversar con Idelfonso, queremos compartir con todos ustedes la pregunta de la semana, que hoy también va a ser muy especial, porque la pregunta la va a responder el propio cronista de Maracaibo. Adelante nuestro espacio en el Medio Cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. La pregunta de esta semana tiene que ver precisamente con nuestro tema de hoy y nuestro invitado de este programa. Se trata de ¿cuál es el origen de la palabra Maracaibo? La tenéis pues. ¿Cuál es el origen de la palabra Maracaibo? Excelente pregunta para el día de hoy, porque evidentemente ha sido objeto de polémicas, de discusiones, etcétera, y para eso hoy esa pregunta la trajo precisamente nuestro invitado de hoy, Idelfonso Finol. Si usted no sabe la respuesta a la pregunta ¿cuál es el origen de la palabra Maracaibo?, espere hasta el final del programa que nuestro propio invitado, Idelfonso Finol, cronista de Maracaibo, nos las va a responder. Idelfonso, bienvenido nuevamente a nuestro programa En el Medio. De hace tiempo estábamos por invitarlo, incluso antes de que lo nombraran cronista, y varias veces no tuvimos la oportunidad por razones distintas, especialmente razones de salud, en el caso que te aquejaban. Idelfonso Finol es economista, es historiador, ha sido nombrado este mes cronista de la ciudad de Maracaibo, y queremos conversar, entre otras cosas, bueno, además de eso, fue representante del ACNUR en nuestra ciudad, ¿verdad? En el estado. Presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados, que es el organismo del gobierno nacional correlativo de ACNUR. Representé a Venezuela en el comité ejecutivo de ACNUR. Perfecto, muy activo además, y recordamos que tuve 10 años ahí. Y fue muy activa tu participación en ese cargo. Idelfonso, queremos preguntarte, para empezar, algo que ya ha surgido, le he escuchado a varias personas. ¿Por qué es necesario un cronista en la ciudad de Maracaibo o en cualquier ciudad del mundo? Bueno, la figura de los cronistas y ahora las cronistas también, es una figura muy antigua, ¿no? Tiene que ver con esas personas que asumieron por nombramiento o por la vía de hecho también, por la vía del oficio, la tarea de reseñar los acontecimientos históricos de su pueblo. Pueden ser desde los acontecimientos cotidianos, culturales, relacionados a la idiosincrasia, a personalidades representativas del gentilicio o acontecimientos curiosos, ¿no? Y a la épica de los pueblos fundamentalmente. Por eso, por ejemplo, la primera referencia que se nos viene a la mente a los que estamos, digamos, metidos en el tema de la historia, por oficio o por profesión, por vocación, por pasión, la palabra cronista siempre nos remite a cronistas de Indias. Se refiere a las personas que durante los viajes de la invasión europea a nuestra América registraron de manera escrita los acontecimientos, ¿no? Entonces el cronista o la cronista no solo es una persona que retrata a través de la palabra escrita una época, unos acontecimientos, sino que también les da su enfoque. Por eso cuando estudiamos la historia no solo debemos aprender de manera mecánica, sino también tenemos que aprender a interpretarla, ¿no? Y a reinterpretarla incluso cuando, después de años de educación bajo determinados enfoques, por ejemplo el enfoque colonialista, que exacerba el culto a la colonialidad, entonces nosotros necesitamos, por eso se habla hoy en día de descolonizar la historia, yo hablo de descolonizar las conciencias. Exacto. Entonces, eso es la función del cronista o la cronista.
En nuestro país, siguiendo tradiciones castellanas, hispanas, se creó la figura, también sobrevivió en la época colonial y en la época republicana, se mantuvo, de los cronistas. Entonces, por ejemplo, determinadas poblaciones que tuvieron un peso específico en la vida nacional o determinadas actividades, porque el cronista o la cronista no solamente manejan temas territoriales de un lugar, sino también sectoriales. Por ejemplo, una persona que se dedicó a estudiar y a escribir sobre la producción cacaotera venezolana hace crónica. Exacto. Una persona que se dedicó a estudiar el oficio o la profesión de los médicos, de la medicina, de la ciencia médica en Maracaibo o de la ingeniería en Maracaibo, los hay. Personas muy honorables que han trabajado esos temas, son cronistas de esa profesión, de ese oficio. Entonces, es muy variada la gama de actividades que debe desarrollar esta figura que ya institucionalizada, bajo ordenanzas, los municipios en Venezuela designan a la persona que debe cumplir esa función. Es el historiador o historiadora del municipio. Y que es capaz entonces de también recrear, en función de lo que hoy día ocurre, lo que pasó en la historia, reinterpretar la historia. De hecho, lo acabas de decir, acabas de hablar de un término que llamó mucho la atención, la invasión de Europa a nuestro continente. La invasión, ya no es la conquista, la colonia, no, va mucho más allá, fue una invasión en términos, hoy modernos es el término, ya eso implica una visión distinta de la historia. Claro, es una de las cosas que a mí me llevó a meterme en el tema de la historia, que en cierta forma es algo vocacional, me nació a muy temprana edad, pero básicamente, Javier, tiene que ver con mi militancia política. Claro. O sea, yo me vinculo a una célula revolucionaria en mi pueblo natal, el Moján, del movimiento político Ruptura. Nosotros iniciamos un trabajo político en el año 74, más o menos, en el barrio Nazaret, que es el Moján original de los Palafitos. Y entonces allí me doy cuenta de que esta comunidad tiene unas particularidades. O sea, no es que solamente eran los marginados, los más pobres, los explotados, mangladeros y pescadores y sus familias, sino que había unas particularidades étnicas distintas al resto, al Moján criollo de tierra firme o al Moján o a la Maracaibo criolla. Entonces, en los libros, nosotros en el afán de estudiar la historia política de Venezuela, nos topamos con los 3 tomos de la historia política de Venezuela de Manuel Vicente Magallanes. En el primer tomo, en las primeras páginas, hay unas 20 líneas dedicadas a algo que el autor llama la insurrección de los Zapara. Y yo cuando leo aquello me quedo muy impactado porque nunca había visto aquello. Claro. Y ahí nombra al cacique Nigales. Exacto. Lo nombra como Nigal, yo creo que por un error de imprenta, porque el historiador Manuel Vicente Magallanes sabía que estaba registrado en la historia como Nigales. Y yo digo, bueno, pero si estos somos nosotros. Exacto. O sea, los Zapara, cuando él habla ahí, Zapara es la isla que tenemos allá, y así le decían a los añú, que mal llamados paraujanos, que era ese barrio palafítico donde yo estaba parado ese día, en un palafito, la Casa de la Cultura. Pura historia. Entonces, ahí yo me quedé prendido o sea, dije, pero es que esto somos nosotros, o sea, ¿por qué nos negaron? ¿Por qué en la escuela no me enseñaron esto? O en el liceo donde todavía yo estudiaba. Te quiero ser franco, Choncho, yo me entero, disculpa que le diga Choncho, pero de cariño, desde que lo conocemos en la universidad. Yo me entero de la figura de Nigales por un escrito tuyo. Claro, cuando tú estás escribiendo sobre Nigales, que yo leo la cuestión, Nigales, ¿quién es Nigales? ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos recibido ni en el liceo, ni en la universidad, ni en la escuela primaria, la figura de Nigales? Y entonces cuando yo concluyo con los años de investigación de ese tema, Javier, que fue intencional. Fue a propósito, claro. O sea, nos negaron esa historia que era de nuestros antepasados allí, pues eran nuestros bisabuelos, tatarabuelos, que pertenecieron a ese pueblo originario de Maracaibo, que es el nombre del lago y el nombre de la región. Sí. Y al final del programa diremos qué significa, que ahora sí se llama la ciudad. Y nosotros, a partir de allí yo comencé esa investigación. El primer relato de Nigales yo lo escribí en el 94, lo publiqué en el 97 creo, gracias a la gestión de Alexis Blanco en Panorama, para las páginas culturales, con una ilustración, me acuerdo salió de Mario Morales, muy bien, muy pertinente por parte de Alexis, haber hecho ese aporte, haberme puesto en ese puente. Y después publiqué el libro, El cacique Nigales y la ocupación europea de Maracaibo, donde ya me metí a fondo en la narración del proceso de cómo Europa, los españoles, a través de diferentes momentos, incluso en un momento dado con los alemanes, invaden la región. Yo en ese momento también publiqué varios artículos de mis reflexiones, donde comencé a decir, no hubo fundación, exacto, hubo invasión. Claro.
al punto de que Alfinger, ese que llegó en 1529 y que algunos historiadores y voceros de la opinión pública, políticos, etcétera, han venido reiterando de manera equivocada, yo los llamo a reflexionar sobre eso, de que este hombre fundó Maracaibo. Ese hombre no fundó Maracaibo, ese hombre dejó en algún lugar de la orilla una base militar, una empalizada con 40 militares. Fue lo que él dejó aquí después de estar 8 meses y 23 días navegando por el lago. Sobre todo él estuvo por el delta del Limón, antes llamado Macomite por los años, que es la bahía de Urubá. Ahí frente al Moján. Nunca fue un poblado o una ciudad como tal, No, simplemente fue una invasión, una base militar. El cronista más importante de ese momento, de la llegada de Alfinger, se llama Esteban de Martín. Okay. Es uno de sus maestres de campo, un español que anda con él, que tenía facultades, algunas facultades intelectuales, porque el hombre le decían lengua, es decir, era una persona, cuando vos veías las crónicas, un tipo que le dicen que era un lengua, quiere decir que tenía facilidad para acercarse a la comunidad receptora, a los indígenas originarios, y más o menos con ellos entenderse por señas y empezar a aprender palabras básicas. Esa persona, Esteban de Martín, en un juicio que se siguió 3 años después de sus ejecutorias en la zona, él declara, hace una declaración muy profusa, muy detallada, ¿no?, del paso de Alfinger por la región. Y este hombre es un cronista de ese momento histórico. Y él mismo dice que no fundaron nada, que ellos tuvieron de paso y que ellos dejaron aquí fue un grupo de 40 hombres armados en una ranchería llamada Maracaibo. Es decir, cuando ellos dicen ranchería, se refieren a un barrio palafítico como ese que nosotros orgullosamente tenemos en el Moján. Exacto. Como el de Santa Rosa, que es la verdadera Maracaibo. O Sinamaica. Como los del viejo Paraute que incendiaron las petroleras ahí en Lagunilla. Entonces, evidentemente, ahí está constatado. Ese lugar llamado Maracaibo ya estaba cuando ellos llegaron. Ya existía, claro. Claro, ellos desde su perspectiva eurocéntrica, racista, profundamente racista, le dicen ranchería. Despectivamente. Porque las casas del pueblo, para quienes ostentan el poder, no son patrimonio, no son arquitectura, Exacto. sino las casas de la burguesía, de los corruptos, que se hacen una mansión. Eso sí es patrimonio y arquitectura. No, el pueblo, y sobre todo los pueblos originarios, con los materiales ecológicos de su entorno, se hacían la vivienda que les correspondía. Y entonces, ese proceso que fue de invasión y no de fundación, que fue de guerra y no de descubrimiento, ese proceso en Maracaibo, que es la patria de los Añú, el lago, sobre todo, y su región, comenzó ciertamente no en 1529, comenzó en 1499, el 24 de agosto, cuando llegó la expedición de Ojeda, La Cosa y Vespucci. Incluso Vespucci en sus crónicas, que también fue cronista, además de invasor y navegante y geógrafo y todo, dice que ellos, por primera vez, los habitantes autóctonos, nativos como ellos le dicen, probaron el fierro de sus armas, porque ya hubo el primer enfrentamiento, que es lo que se conoce en la historia de Venezuela, un poco de forma mitológica, pero eso ocurrió como Puerto Flechado, porque fue la primera vez que un pueblo originario en la orilla flechó a una expedición de españoles, en este caso europeos, porque venían italianos y vascos, que no se consideraban, por cierto, españoles, y ya desde 1499 comenzó la invasión al lago de Maracaibo por parte de Ojeda y los que vinieron después de él. Entonces, este es un proceso que nosotros ahora tenemos la obligación de reinterpretar. Exacto. De descolonizar, por una pasión patriotera, por un resentimiento venático de parte nuestra. No, para nada. Que es necesario. Es porque necesitamos saber la verdad. Claro, así es. Esa que nos ocultaron, intencional o no, pero nos ocultaron y nosotros necesitamos saberla. Es como alguien que necesita saber las raíces de dónde viene como familia, y necesita saber de dónde viene para saber para dónde va, para saber quién es. Nosotros tenemos ese derecho como pueblo. Y es el aporte que, bueno, yo estoy dispuesto a hacer con el cargo de cronista o sin él. De hecho, lo viniste pero haciendo. Estoy agradecido del espacio que la Cámara Municipal y que el alcalde mismo, porque él fue uno de los promotores de esto, me han dado, porque convierte mi trabajo, que ha sido un trabajo en solitario, un trabajo de muchos sacrificios, de muchas horas, de robarle horas a la familia, de todo, para poner en manos del pueblo
estos conocimientos que yo he acumulado, porque ¿qué hago yo solo con eso? ¿Vanagloriarme que tengo erudición? No, yo no quiero eso, yo quiero democratizar estos conocimientos, difundirlos, ponernos en manos de las educadoras y los educadores, de la juventud, de las comunicadoras y comunicadores, de la gente que genera opinión, para que nuestro pueblo sepa realmente la verdadera historia de Maracaibo y sepa cuáles son nuestras verdaderas raíces. Está en muy buenas manos, sin lugar a dudas, el cargo de cronista de la ciudad de Maracaibo, porque conocemos a Choncho de hace muchísimos años y es precisamente esa pasión, ese entusiasmo, esa erudición de buscar la curiosidad que es fundamental para cualquier investigador, y más si es de la historia, la curiosidad para buscar las fuentes más escondidas, que no se encuentran por ningún lado. De repente por allá me ofrecieron una posibilidad, voy para allá y la consigo. Eso es lo que ha hecho Choncho Finol y Delfonso Finol, cronista de Maracaibo, hasta ahora, y sin duda lo va a seguir haciendo. Nos toca hacer la primera pausa del programa. No se vayan a ir muy lejos, porque vamos a continuar con mucho más de En el Medio, hoy hablando de Maracaibo con el cronista de la ciudad y Delfonso Finol.